economía, tremendo tema en una discusión como esta. Para los especialistas, los empresarios, la clase política, es un elemento fundamental a tomar en cuenta cuando se habla de crisis política. Hay que reconocer, el ciudadano, por supuesto, siempre cuida su bolsillo, pero en este momento no estamos en un momento de crisis galopante en el que la gente sienta que su economía se puede ir directamente al cacho. Creo que la palabra crisis económica o la palabra inversión extranjera no son los cucos que asustan al ciudadano de hoy como lo asustaban, por supuesto, al de hace unos años. ¿Cuán importante es en el debate político? Es discutible. ¿Cuán importante es en la realidad real? Ahí es donde queremos llegar hoy día con nuestros dos invitados, Alonso Segura y Diego Macera, economistas con nosotros para analizar justamente este lado de la moneda de la crisis política. ¿Cómo están, señores? Gracias por venir. Gracias por la invitación. Bueno, empecemos con el exministro. Primero, ¿qué tan mal estamos o qué tan bien estamos? Digamos que, parafraseando la canción de Fonsi, estamos yendo despacito, ¿no? Ya. La economía no está teniendo un buen año. Los primeros 5 meses del año ha crecido poquito, 1,5. Y vamos a cerrar con uno de los peores años en los últimos 5. Probablemente sea muy similar al 2017, ¿no? Pero... claramente por debajo de 3. ¿Eso en qué se traduce? En generación limitada de empleo, los ingresos no suben, no deberías reducir pobreza. Esa es básicamente la situación. ¿Por qué? Hay un contexto externo complicado. Todo este ruido político que ya viene de tiempo sí ha ido, digamos, minando la capacidad de generar inversión, empleo. Pero creo que también ha habido errores de política económica, ¿no? En general, de gestión más que de política económica. Que al comienzo muy claros, que se intentaron corregir. ¿Ese frenazo inicial ha logrado recuperarse o todavía estamos pagando los centavos de esas primeras políticas no apropiadas? Ahí quizás pregúntele a él, que no es juez y parte. Yo creo que fue un tremendo error el ajuste fiscal de fines del 2016 y no terminamos de salir, ¿no? Desaprovechamos lo que fue una recuperación externa de 2 años, donde podías consolidar una recuperación, íbamos de 2,5, 2,4, 3,3 a 4 y la mataste, ¿no? El año pasado la cifra pintó bien, pero era casi que estadística, ¿no? Y cuando ya se te voltea el mundo, cuando estás muy frágil, te pasa esto, más la crisis política, ¿no? Entonces no es un buen año. Yo creo que la discusión de adelanto de elecciones a mí no me preocupa particularmente por la cifra de este año, porque va a ser mala, y creo que con esto puede ser peor. A mí lo que me preocupa es, algunos dicen canjeas un año de incertidumbre, 2 años por 1. Algunos es el ministro de Economía. Yo creo, no varios, mucha gente. No bueno, solo, digamos que por el ministro de Economía ha hecho suya esa frase. A mí lo que me preocupa es que al adelantar y hacer una elección de una manera apresurada, con reglas apresuradas, con los que están en este momento, estás debilitando la institucionalidad. Vas a tener una carrera entre los pocos que están y puedes terminar eligiendo a alguien que termine dándote 5 años más complicados, ¿no? Ese es un punto bastante relevante porque, claro, que se vayan todos parece una opción, pero el problema es quiénes van a venir, ¿no? Y tan rápido. Y tan rápido. Yo insisto en que creo que el gran problema de la Junta Nacional de Justicia fue el recurso humano. No había a quién elegir, justamente por lo intrépido y lo rápido que se tuvo que hacer. Sospecho que eso se puede volver a ocurrir en unas elecciones. Diego, tu mirada, creo que más o menos coincide en el diagnóstico, sí, ¿no? Coincido en buena parte, coincido en que lo más preocupante es un tema de largo plazo. Así es. Eso es el efecto que tiene estos cambios inmediatos, medio improvisados, sobre la institucionalidad del largo plazo del país, a quién vamos a elegir y con qué reglas, qué cosa nos asegura que el próximo Congreso que venga vaya a ser mejor que si estamos improvisando casi una elección, forzando un referéndum. Ahora, en términos ya económicos, que era lo que hablábamos antes, nosotros en el IPE hemos revisado la cifra hoy esta tarde a la baja de crecimiento de este año de 3.2 que estábamos a 2.5%, y para el próximo año le hemos revisado de 4% a 3.2%. El próximo año en realidad es la gran incertidumbre. Este año ya lo tienes más o menos jugado, pues ya estamos agosto, y lo que te queda no es mucho. Probablemente la cifra vaya a ser, como decía Alonso, cercana al 2.5 del 2017, con generación de empleo nula, con inversión privada nula, con reducción de pobreza nula. Eso ya está jugado. Nuestro problema es, el próximo año la incertidumbre es enorme.
¿no? ¿Qué cosa va a pasar el próximo año? ¿Tenemos un nuevo presidente? ¿No tenemos un nuevo presidente? ¿Tenemos un nuevo Congreso? ¿Quién va a estar ahí? Es un nuevo año de elecciones con más incertidumbre que un año de elecciones regular. Y en términos internacionales, ¿cómo pinta la cosa a futuro? Porque, por supuesto, a este caos hay que sumarle lo que pasa en el mundo, ¿no? No es un contexto pues de crisis como el del 2008, 2009. Ya, de acuerdo, no se están cayendo todas las bolsas del mundo. Mi expectativa es en realidad que lo peor ya podría haber pasado y que de acá en adelante, de repente no en el corto plazo, pero va a empezar a mejorar, ¿no? Ya la Fed de Estados Unidos tomó una decisión no interesante de bajar un poquito su tasa, de repente eso tiene algún efecto. Yo no creo que tengamos que culpar mucho el panorama internacional aquí. Yo creo que aquí ha sido una metida de cabe que nos hemos metido nosotros mismos. Nosotros mismos. Sí. ¿Cómo se puede asegurar, si tal cosa es posible, una transición política que puede ser dura, pero que también se puede hacer dentro de los reglas de juego y que no sea pues un de sangre en el que termine, no sé, cerrándose todo de golpe y de mala manera? Imaginemos que en un contexto de transición democrática esto se puede dar siguiendo reglas de juego, como pasó en la salida de PPK y la entrada de Vizcarra. ¿Se pueden tomar medidas económicas que, no sé si estoy preguntando tonteras, pero que blinden un poco a la economía de ese ruido político que va a haber necesariamente? Mira, yo creo que no. A ver, hay distintos tipos de medidas. Yo creo que la primera pregunta que uno podría hacerse es ¿cuáles son los grandes ejes de política pública de los últimos, del gobierno de Vizcarra, gobierno Vizcarra-PPK? Dímelos tú. Yo, francamente, no los conozco. No. Ya, no hay. Ok, 1. 2. ¿Ha habido capacidad de gestión? No. Ok, perfecto. 3. ¿Ha habido capacidad de poder aprobar grandes cosas que requieran no solo gestión, sino que pasen, digamos, por marcos normativos, Congreso? En general, no. Entonces la pregunta es, ¿por qué deberíamos esperar si ahora se adelanta una elección? Vamos a ver si aceptan, están en pleitos de todo calibre en este momento. ¿Por qué habría un entorno en el cual tú puedas avanzar en gestión, puedas avanzar en tener una gran visión, podrías avanzar en pasar reformas? Yo creo que eso no está ahí. O sea, en el año que quedaría veríamos más de lo mismo. Más de lo mismo, ¿no? Sí, y ahí es donde entra la tesis de decir, mejor tener un año así que tener 2. Así es. Pero al apresurar todo, vas a terminar eligiendo quiénes son los que han saltado de alegría con este adelanto. Los que tienen 2 características. Un partido inscrito. O tienen un partido inscrito, o además tienen muy poquito que perder, porque tienen pocos congresistas, solo ven dónde ganar. Acá el Perú no está primero, en la agenda de nadie. ¿Sabes? ¿Ni siquiera en la de Vizcarra? Yo creo que tampoco. O sea, yo creo que han buscado alguna solución a esto, pero creo que lo han hecho sin calibrar consecuencias. Y uno tiene que calibrarlo. Ejemplo, cuando dicen cuestión de confianza y por meses, si la vacías de contenido cierra el Congreso constitucionalmente, ocurre, se van para atrás y ahora entran por otro lado, que es adelanto elecciones. No es clara la ruta por ahí. Yo creo que al final, ya dado que se planteó, me parece que el Congreso debería allanarse y dejar de obstruir. Y que todo sea lo más rápido y limpio posible. Pero hay que ser conscientes de que vamos a improvisar, como nos acostumbramos en este país, vamos a improvisar el futuro del Perú en los siguientes 5 años, en realidad 6. Y ojalá y no sea punto de no retorno, ¿no? Mi impresión es que el gobierno, en verdad, el presidente no se ha tirado a la piscina casi sin saber si había agua y nos ha tirado a nosotros con él. Y encima todos nos hemos tirado catados en la vida. Claro, o sea, porque la aceptación en la calle es, fue muy emocionada la gente, por supuesto, ¿no? Claro, ¿no? Por eso te digo, nos hemos lanzado todos Pero detrás. los políticos no deberían ser emotivos ni buscar reacciones emotivas. Es evidente, tú en cualquier lugar, en este momento me puedes decir, cierro el Congreso, adelanto el Congreso, le quito el sueldo. Todo el mundo va a decir... Y yo te digo, si yo mañana salgo y digo, ministro de Economía, le bajo el impuesto a todo el mundo... Ya, el presidente eterno. Este es el mejor ministro de Economía de la historia, ¿no? Pero esto te crea un problemas adicionales de gobernabilidad para lo que te queda. Ahora, o elecciones o no elecciones. No es lo mismo tener un presidente que va a negociar en Tía María y le faltan 2 años de mandato que tener un presidente que va a negociar a Tía María y le quedan meses de repente de mandato. No ya, es lo mismo. Frente a Cáceres, que además no se van a ninguna parte los gobernadores regionales, a ninguna parte se van. Un cambio de ley general de minería. En estas condiciones. Pero no era el momento.
Y además, digamos, si tienes que negociar, tía María, con un Cáceres Guiquia que está absolutamente empoderado y tú has dicho, ya, chao, me voy, ¿qué caso te van a hacer? ¿No? O sea, nadie te va a hacer mayor caso. En eso sí estoy de acuerdo. Pero ya se salió la pasta del tubo. O sea, ya el presidente dijo lo que dijo, puso las cartas sobre la mesa, es el escenario que hay y es sobre el que se tiene que, sobre el que hay que bailar. ¿Existe para ustedes la posibilidad de, si todo el mundo se relaja, respira hondo y se compromete a decir, bueno, ya está bien, mejor nos quedamos, pero vamos a trabajar bonito, o ese horizonte no tiene ningún futuro? Yo creo que si tuvieran instinto de preservación los partidos que han generado esta oposición irracional, obstruccionista, y disculpa, hasta no sé cómo llamarle, pero muy oscura en el Congreso, si tuvieran algún instinto de preservación deberían de tender puentes, digamos, aceptar esta transición y tratar de que alguna de las iniciativas del Ejecutivo pasen, ¿de acuerdo? Ahora, estás pidiendo que den un vuelco de 180 grados sobre lo que han hecho los últimos 3 años, ¿no? Entonces... Sí, yo coincido, o sea, no es algo que hemos visto. Me gustaría pensar que es así, pero digamos, si la historia de los últimos 3 años nos dice algo, es que este es un juego en el que la confrontación ejecutivo y legislativo es lo que ha tomado el protagonismo y no el diálogo y el consenso. Una pregunta un poco casera, pero creo que es importante. Si a la gente que está en su casa en este momento, que tiene ahorros, que tiene platita, que pensaba invertir, ¿qué le decimos, no? Mira, y es una buena pregunta, porque en realidad tampoco es correcto que la gente se lleve la impresión de que acá viene una crisis económica. No es así. De acuerdo. A algunos nos preocupa un poco el efecto que tiene sobre tu mediano plazo y institucionalidad porque estás socavándolo aún más. Pero en realidad lo que vas a tener es un año mediocre para malo. Esto te complica un poco más, pero la economía lentito pero debería crecer. No van a abundar las ofertas de empleo, el crecimiento de ingresos. No es momento para tomes una decisión importante, pero no te metas en un negocio aventurero, digamos, ¿no? Lo que tienes es un año perdido, así como has tenido los últimos 3 años perdidos, y si me presionas mucho, perdón, Alonso, pero varios años perdidos ya. Entonces, en realidad no hemos tenido una crisis después del 2008-2009, no anticipamos que hay una crisis ahora, no podemos hablar de recesión ni de cerca, pero sí, efectivamente, si estás buscando chamba formal, probablemente sea más difícil conseguirla. En términos de inversión extranjera, que a mí me parece un argumento, no sé cómo decirles, casi pobrísimo, porque a la gente le hablas de inversión extranjera para el ciudadano común y corriente de a pie, y lo único que piensa ya, pues que no vengan, porque lo que tiene es esta idea de una inversión extranjera corrupta, que no es así con todos, pero que es lo que ha quedado en el imaginario nacional. Yo creo que sí hay sí hay un punto de institucionalidad del país, si tú vas a invertir a largo plazo, ¿no? Que se socava cuando tienes estos cambios, y sobre todo si en este contexto le metes además una ley general de minería, que es uno de los grandes sectores donde tenemos inversión extranjera directa, yo podría entender que eso sí tiene un impacto, sobre todo en el mediano plazo. O sea, no es momento para discutir una ley de minería. Para nada. Pero y hay otro tema, el tema, tú mencionaste el tema de Tía María. Tía María se volvió emblemático, no tanto por cuánto implica en términos de impulso a PBI, porque en realidad es un proyecto que es no es tan grande. Casi la 3ª parte de Quellaveco, la 5ª parte de Las Bambas, pero se volvió emblemático, ¿no? En el momento en que tú apruebas una licencia de construcción, porque cumplió con todos los requisitos de ley, ahora el gobierno lo que se juega es, si la revierte, la percepción va a ser, tú presionas al gobierno. Y haces lo que tú quieres. Y adiós legalidad, ¿okay? Adiós estabilidad jurídica. Pero de otro lado se han metido en camisa de 11 varas al ir y aceptar ese diálogo, decir en una semana te respondo, y ya les anunciaron paro, pronúnciense. Entonces, es complicado. Esos mensajes, esas acciones sí te pueden complicar decisiones de inversión. Sobre todo porque como se está abriendo un escenario electoral por adelantado, y ahí donde tienes conflictos abiertos, tienes aventureros políticos. De todas maneras, se van a montar sobre el caos entonces, además porque así es, y pueden ser de un lado, de otro, de derechas o de izquierdas. O sea, no estoy vaticinando qué grupo va a aprovechar la situación. Pero ahí donde improvisada y es pescar a río revuelto, ¿no? Es el que está en ese momento sobre el caballo y de pronto agarró una ola de popularidad, puede perfectamente ser presidente. Y a mí lo que me preocupa es, mira, no tocar solamente algunos puntos básicos que ya parte de la agenda, sobre todo de la izquierda,
tiene como caballito de batalla estas modificaciones constitucionales. ¿Ya? Y que ya sacaron su comunicado Nuevo Perú, ya están en la bancada de la señora Mendoza, la bancada del señor Arana, que fueron los primeros en celebrar esto. Es cómo me subo a este caballo del presidente Vizcarra con el objetivo de impulsar una agenda política que ya vengo impulsando desde hace unos años. Bueno, ahí sí creo que, como dice Alonso, se les va a empezar a notar a todos si es que el Perú está primero, o primero está mi propuesta, mi medida, mi lobby, mi interés, porque acá nos pueden encajar, pero cualquier cosa que puede venir de cualquier lugar. Si los últimos años de gobierno son complicados y uno tiene que estar mirándole con 3 lentes al Congreso para que no te vendan un camello. Y lo hacen igual. Y lo hacen igual, imagínense un contexto como este. Bueno, señores, clarísimo entonces. Sin embargo, me ha gustado el mensaje de: es preocupante, no es momento de que se aprueben cosas importantes en el Congreso, sobre todo que cambien reglas de juego muy... Que necesitas tiempo y debate. Exacto. ¿No? Pero también a la gente en su casa, no señora, mañana el pan no va a costar 40 veces más, ¿no? Tampoco. No. Ese escenario apocalíptico a mí sí me parece que es como para meter miedo, que tampoco ayuda mucho. No, para nada. ¿No? Es para quejarse, pero no tanto. Es para quejarse, pero no tanto. Vamos a ver qué pasa. De repente, porque quién sabe, pues el próximo gobierno tenemos un presidente de lujo, con un Congreso. Un buen presidente. Está bien, de lujo nunca más. Muchas gracias, señores. Muy buenas noches. Gracias a ustedes por acompañarnos desde casa.